Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, el grupo número 2, que está conformado por Cochón Vázquez Ángela, Enríquez Risco Andy, Fernández Gallardo Celi, Castelo Galvez Carlos, Sobrino Espinosa Jocelyn y quien les habla, Reina Pablo Esther, tiene el agrado de presentar la T3. Como podemos ver aquí, tenemos la matriz preliminar. Vamos a presentar el problema: violencia sexual contra la mujer. Como tesis preliminar, tenemos, ante la violencia sexual contra la mujer, el Estado debe asumir un rol preventivo. Vamos a leer el primer argumento. Si el Estado no promueve un rol preventivo ante la violencia sexual contra la mujer, entonces este acto análogo, realizadas por personas con patologías psicológicas y psiquiátricas, traerá como consecuencia la afectación del plan de vida de las víctimas en forma física, psicológica y social. En este caso, podemos identificar como el sujeto, que es la mujer, y está orientado hacia la violencia sexual contra ella. Este argumento, que viene a ser relacionado con la primera dimensión, como podemos ver acá, que es la violencia sexual contra la mujer, el argumento se desarrolla en base a las palabras claves de las tres primeras citas que tenemos aquí. Vamos a detallar las citas. Primera cita de Gutiérrez Ramos, publicada en el año 2021, La violencia sexual en el Perú, de la Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia. La segunda es de Terán, publicada en el año 2020, Mapas cognitivos difusos como herramienta para el análisis de las causas de violencia intrafamiliar, de la revista Conrado. Y como punto número 3 tenemos a Cavalgante Carvalho, Discriminación interseccional, conceptos y causas en la incidencia de violencia sexual contra la mujer con discapacidad. Las palabras claves que fueron subrayadas en las tres citas, acá las podemos visualizar, que son acto sexual, violencia, medio de violencia, grave amenaza. En la segunda es drogadicción, alcoholismo, patologías psicológicas y psiquiátricas, maltrato, falta de afecto, familias disfuncionales. En la tercera podemos ver que hemos subrayado afectando el plan de vida, consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Doy pase a mi compañero Carlos Bastel. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Bueno, continuando con el tema, estas palabras claves ayudaron a la redacción del primer argumento. El parafraseo surge a través del entendimiento de las citas, las cuales se detallan con nuestras propias palabras, en la cual nosotros añadimos lo que es el autor, el año y la página de la cita. Y bueno, en el primer comentario lo hemos estructurado en 5 partes, ¿no? La que hemos estudiado hoy en clase, lo que viene a ser, ¿no? Primera parte, la presentación del problema. Segundo, la postura. Tercero, el por qué. El cuarto, colocamos un ejemplo. Y por último, tenemos lo que es la reflexión. Y bien, bueno, en la postura nosotros hemos colocado de que consideramos que es una plaga que afecta de primera mano a la sociedad en su totalidad. Eso lo hemos puesto en el primer comentario, ¿no? En donde hemos dado a entender de que hemos asumido esta postura porque indicamos que esta problemática es de molestia y de mucha preocupación para la sociedad, ya que es un hecho muy común y que recurre a gran escala. Y en el segundo comentario, de la misma forma, lo hemos estructurado en las 5 partes, ¿no? Por el cual hemos puesto de estamos fatigados ya que se ha convertido en sucesos cotidianos, ¿no? Y lo hemos colocado esa postura porque estamos cansados de ver estos tipos de hechos punibles de forma diaria o cotidiana, ¿no? Y en el comentario número 3, de la misma forma, está estructurada en 5 partes, ¿no?
y hemos puesto de que consideramos que es un flagelo que afecta directamente a las mujeres y la sociedad, ¿no? En la cual nosotros estamos haciendo una indicación de que es un suceso que afecta directamente a la mujer, pero no solamente a ella, sino también a cualquier tipo de persona que la padezca en su momento. Voy a dar pase al siguiente compañero que va a continuar con la redacción de los textos. Buenas noches, profesora y compañeros. Mi compañero Andy y yo, Ángela Cochón, describiremos el desarrollo del segundo párrafo. Como tesis preliminar tenemos, ante la violencia sexual contra la mujer, el Estado debe asumir un rol preventivo. En problema encontramos la violencia sexual contra la mujer. Como primer argumento tenemos, si el Estado no promueve un rol preventivo ante la violencia sexual contra la mujer, entonces se vulnerarán las leyes que sancionan al agresor y que previenen y protegen a las víctimas que carecen de habilidades sociales y de toma de decisiones. El proceso que realizamos para redactarlo fue el siguiente. Búsqueda de palabras claves que subrayamos de las citas. Identificación del sujeto, que es la mujer, y está orientado hacia la violencia sexual contra la misma. El argumento está relacionado por la dimensión que es violencia sexual contra la mujer. Entre las citas tenemos 3 a destacar. 1. Vilca, publicado en el 2019, Normas Nacionales de Protección a las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. La Constitución Política del Perú de 1993 y la Ley 30364, página 26. Número 2, Jacinto, publicado en el 2021. Efectivizar medidas de prevención, protección y la aplicación de duras sanciones penales frente al incremento de abuso sexual a menores de edad, página 23. Y por último, Brahma Cruz, publicado en el 2020, el fortalecer de los niños las habilidades sociales para que puedan protegerse a sí mismos y a otros. Estas habilidades incluyen el enseñarle a tomar decisiones y a resolver conflictos. Página 13. Como palabras claves, en la primera cita tenemos normas, protección a las mujeres, integrantes del grupo familiar. En la segunda cita, medidas de prevención, protección, sanciones penales. Y por último, en la tercera cita, el fortalecer habilidades sociales, tomar decisiones y resolver conflictos. Estas palabras claves nos ayudaron a la redacción del primer argumento. El parafraseo surge a través del entendimiento de las citas, las cuales se detallan con nuestras propias palabras, añadiendo al autor, año y página de cita. Vilca, publicado en el 2019, considera que existen normas que protegen a todo el grupo familiar, como la Carta Magna de 1993, página 26. El comentario se estructura en 5 partes, presentando el problema, postura, el porqué, un ejemplo y la reflexión, como podrán observarlo en este momento. Nuestra postura, efectivamente, como lo indica la Ley de Leyes, la Constitución Política del Perú y el Código Penal, consideramos que pocas veces se cumplen con lo establecido en la norma, porque dentro de su marco normativo hay leyes y artículos que rigen las sanciones para las personas que son infractoras a la ley penal, dictando las penas y condenas para este tipo de delitos con sus agravantes, con el objetivo de proteger al fin supremo del Estado peruano, que es la familia. Es importante tomar como ejemplo el último caso del cantante Jonathan Kelvin Sarmiento Llanto, el mismo que fue condenado a 21 años de pena privativa de su libertad como consecuencia de la violencia contra su expareja Dalia Durán. Esto destruyó su núcleo familiar. Como Estado, el Poder Legislativo debería trabajar de forma corporativa y articulada con las diferentes carpetas ministeriales involucradas, como el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que se realice un trabajo preventivo y de identificación de casos de violencia familiar desde las escuelas. De esta manera, poder identificar las situaciones de riesgo a nivel familiar y realizar un seguimiento oportuno por las entidades públicas competentes. Bueno, continuando con la exposición
En cuanto al tema en cuanto a la cita, en este caso, citó al autor Jacinto Reyes, se extrajo de una tesis, es una tesis que es de la Universidad Federico Villarreal, en el cual él manifiesta en su cita que expresa que se debe garantizar medidas de prevención y protección al castigo penal ante el aumento de abuso sexual a menores. De ello nosotros hemos hecho el parafraseo y posterior a ello pues, pasamos a lo que es el comentario, en el cual presentamos nuestra postura también, ¿no? En efecto, esta problemática es preocupante en nuestra sociedad y causa mucha indignación. Son efectivas contra estos actos delictuosos, ya que la violencia contra la mujer cada año destruye las vidas de millones de ellas. Por ejemplo, el silencio es una de las principales armas que utilizan los perpetradores de estos hechos infames en agravio de niños, niñas y adolescentes. Esta problemática constituye, por lo tanto, un tema de interés público que compromete a las diferentes instituciones del Estado a diseñar e implementar mecanismos eficientes para garantizar a la niñez y a la adolescencia de nuestro país una vida libre de violencia sexual. Ahora le doy paso a mi compañera que va a hacer el tercer párrafo. Perdón, que va a continuar con con el siguiente comentario. Angela. Como argumento número 3, tenemos, si el Estado no promueve un rol preventivo ante la violencia sexual contra la mujer, entonces se vulneran las leyes que sancionan al agresor y que previenen y protegen a las víctimas que carecen de habilidades sociales y de toma de decisiones. Por último, nuestra postura es la siguiente. Lamentablemente, la violación sexual es un delito demasiado común para lo poco que se trata. Es muy indignante ver que el Estado muestra un déficit para contrarrestar estos actos que causan temor, pánico en nuestra sociedad. En vista que las situaciones de violencia van en aumento, sobre todo los casos de abuso sexual, es necesario identificar los factores de riesgo para su prevención. Y asimismo, en los dos actos presentes en la relación abusiva, las víctimas y la persona abusadora, por ejemplo, la falta de comunicación, información sobre la sexualidad y el abuso sexual en particular, es lo que impide identificar las situaciones de riesgo. El Estado peruano y la sociedad en general tienen el compromiso de construir un país en donde las niñas, los niños y los adolescentes gocen de igual oportunidades y se desarrollen plenamente en un ambiente sano y libre de violencia. Garantizar el desarrollo de los niños, las niñas y adolescentes es un asunto que compete no solo a las instituciones gubernamentales, sino a la sociedad en general y sobre todo a toda la familia. Gracias. Bien, continuamos. En el tercer argumento tenemos, si el Estado no promueve un rol preventivo ante la violencia sexual contra la mujer, entonces los agresores no podrán ser sancionados bajo las condiciones de punibilidad, incumpliéndose la norma técnica pertinente por la ineficiente labor de las entidades encargadas. Explicaremos qué proceso se realizó para redactarlo. Después de haber leído revistas, libros, artículos, hemos resaltado lo más fundamental con respecto a la violencia sexual contra la mujer. Como actores tenemos a Torres Zúñiga en el año 2019. La penalidad en la violencia sexual de menores de edad en el Distrito Judicial de Lima. Es una tesis y se encuentra en la página 35. Ya, como en segundo tenemos a Gutiérrez Ramos, también en el año 2021, que viene a ser la violencia sexual en el Perú. Es una revista peruana ginecológica y obstétrica. Como 3, también tenemos a Gutiérrez Ramos en el año 2021, que menciona que existen entidades involucradas con carácter legal y normas por el Estado peruano para la protección y asesoramiento y seguimiento para los casos de violencia sexual contra la mujer. También es una revista peruana de ginecología y obstetricia. Como palabras claves tenemos, como en la primera cita está subrayada,
En la primera cita tenemos sanciones bajo las condiciones de punibilidad. En la segunda cita tenemos norma técnica de salud, cuidado integral a mujeres e integrantes del grupo familiar. Y en la tercera cita tenemos a mis ministerios involucrados, responsables de cumplimiento del protocolo. Estas palabras fueron claves para la ayuda de la redacción del tercer argumento. A continuación doy el paso a mi compañera Jocelyn. Bueno, continuamos con el parafraseo. El parafraseo es el entendimiento de las citas y lo cual se detalle con nuestras propias palabras, el autor y el año. Bueno, acá tenemos todo eso llega a 2019, que precisa que la comisión del acto físico perpetrado por medio de violencia sexual contra la mujer tiene como sanción condenable tipificada en el Código Penal, página 35. En el segundo parafraseo, Gutiérrez, el año 2021, va a conocer compendios de artículos normativos para la actuación a seguir en el protocolo de casos de violencia sexual, página 7. En el tercer parafraseo, Gutiérrez 2021 menciona que existen entidades involucradas con carácter legal y normadas por el Estado peruano para la protección, asesoramiento y seguimiento para los casos de violencia sexual contra la mujer, página 6. Bueno, y ven con los comentarios, ¿no? Estos 5 comentarios de postura, la problemática, el por qué, ejemplos y reflexión. Bueno, los del... consideramos que en el año que causan estos agresores deberían ser acordes al tipo de sanción que se les imponga, ya que el daño puede durar toda la vida y percutir en varias generaciones, porque estas formas de violencia deterioran fundamentalmente el bienestar físico, sexual, reproductivo, psíquico, mental y social de las personas y familias. Ejemplo, cuando el magistrado Rodolfo Mingarini declaró la falta de mérito en una causa por abuso sexual porque el acusado utilizó preservativo, desechando todas las pruebas de la fiscalía. Cada persona puede ayudar a prevenir estas formas de violencia y trabajar en conjunto con el fin de interrumpir la continuidad de la violencia a través de las generaciones. No solo depende de la mujer prevenir, la preservación del abuso sexual es responsable de todas las personas dentro de la comunidad. Segundo comentario. Por lo que no estamos de acuerdo con las medidas toman las autoridades con el cuidado de la integridad de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar, ya que en diversos casos se observan las víctimas vuelven a ser violentadas, así como también los violadores vuelven a reincidir en el hecho punible. En donde basamos esta información de cifras que nos da la INEI con el 30% de reclusos que vuelven a delinquir en el delito de violación sexual. Es urgente tomar las acciones pertinentes para apoyar con terapias individuales, no solo a las víctimas, sino también al victimario, para que no vuelva a reincidir en el mismo hecho delictivo. Tercer comentario. Es un hecho que afecta directamente a nuestra sociedad en un conjunto, debido a que se promueva un adecuado rol preventivo por parte de las entidades involucradas del cumplimiento, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Interior, la Policía Nacional Perú. Los agresores no pueden ser sancionados con penas justas. Un caso son los constantes denuncias de mujeres que quedan simplemente en nada, porque no solo se le toma en serio su palabra, hasta donde sus objetivos hasta son objetos de burla por parte de los agentes policiales. En un momento de un rol más protagonista en la lucha contra la violencia sexual contra la mujer, muchas veces oímos hasta chistes y burlas en las que se dicen que la mujer tiene la culpa por vestirse con ropa muy corta, etcétera, ¿no? Y sin darnos cuenta, somos partícipes del simple acto de violencia. Por ello debemos entender que ese respeto es la base de toda la sociedad sana. Gracias.
¿Qué pasó?